¿Qué aparece? A veces no se apaga. Bueno, ¿qué tal, amigos? Vamos a explicar otro vaso. En este caso es una reproducción de una vasija de Motul de San José, mejor conocido como el señorío de Ica o Ica, que es agua ventosa. Estas vasijas las trabajó muy bien el epigrafista Eric Velázquez en su tesis doctoral, más que nada. Son vasijas de personificaciones, donde vemos, por ejemplo, aquí un personaje y sus pies que están apenas levantados indican una posición de danza. El personaje podemos ver que está vestido con piel de jaguar y se puede ver lo que se llama o se apoda en los estudios como la máscara de rayos X. Podemos ver la cara del personaje y por fuera se ve la máscara que él está portando, es decir, es como si viéramos a través de esta máscara que tiene rasgos de jaguar. La postura indica danza, los pies semilevantados, al igual que las manos. Y otro rasgo que llama mucho la atención es que las manos parecen mezclarse, es decir, tiene manos de jaguar o bien tiene guantes, pero parece estar transformándose. Aquí se ve la cola. El personaje está vestido con piel de jaguar. Aquí tenemos a su ayudante. Tenemos otro personaje que igualmente está vestido con piel de jaguar. Las piernas, las rodillas semiflexionadas y el talón medio levantado indica una posición de danza en el arte maya. Eso es lo que está indicando. Y aquí tenemos al que parece ser el personaje principal, que tiene una especie de abanico con su mano y está montado en lo que parece ser un jaguar. El jaguar se está contorsionando, vemos las piernas dobladas en la parte de arriba y se apoya con las patas delanteras. Entonces este personaje también tiene una máscara de lo que se apoda rayos X. Aquí vemos el rostro del personaje original y la máscara, el contorno que va por fuera. Y se alcanza a leer Ubaj, sigue grabando, Ubaj, Ti Ak, o Ak es danzar, es decir, y U es su, Baj es imagen, es su persona en baile. ¿De quién? De la persona, del gobernante. Y este título que no alcanzó a leer, únicamente parece un logograma para jaguar, para Balam. Probablemente está describiendo al gobernante que va vestido como jaguar. Esos vasos usualmente tienen una coloración un poco rosada, es distintivo de Motul de San José. Recordemos que Motul de San José fue un lugar de Guatemala que durante el Clásico se distinguió por la calidad de sus vasos, pero por su escasez de monumentos. Entonces, como tiene muchos vasos y pocos monumentos, se ha propuesto de que Motul de San José tenía relaciones estratégicas por medio del intercambio o de la distribución de esta cerámica, de una cerámica de calidad. Y bueno, pues seguimos aquí en el taller de los ceibos con Patricia Martín y la maestra Ileana. Eso es todo.